Buen día, el día de hoy vamos a ver cómo comunicar una tarjeta de desarrollo tipo Arduino Uno con LabVIEW por medio de programación del puerto serial sin necesidad de ninguna librería, ¿no? Lo primero es configurar el Arduino. Simplemente hay que poner los comandos de inicialización del puerto serial y simplemente, para no alargar el ejemplo, vamos a poner una impresión simplemente del analógico 0. Y lo vamos a programar. Hay que recordar que debemos verificar el puerto y el tipo de tarjeta. Y una vez que sea programado, verificarlo en la terminal. Bueno, aquí tenemos los datos del puerto serial. Entonces tenemos la comunicación con la computadora. Ahora hay que repetir esto en LabVIEW. Para hacerlo, bueno, una vez abierto LabVIEW, nos pasamos al diagrama de bloques. Y dentro del diagrama de bloques damos un clic derecho, nos vamos a los instrumentos de entrada y de salida. Y dentro de estos instrumentos nos vamos a la parte o el menú de serial. Aplicamos la tachuela, ya que vamos a utilizar varias herramientas. Y bueno, lo primero es configurar el puerto serial. Para explicar un poquito, voy a quitar la forma de icono y voy a ampliar las terminales. Número 1, en la primera terminal hay que conectar la velocidad, o bueno, hay que ponerle aquí una constante de la velocidad con la que se va a estar realizando la comunicación serial. Si no se le pone ningún valor, tomará los valores que están dentro del paréntesis. Con Arduino utilizamos 9600, por lo tanto debemos utilizar ese mismo valor. Y bueno, como es un valor por default, lo podemos dejar desconectado o ponerle un valor aquí constante, o dejarle al usuario que elija el valor. Los 8 bits es el tipo de comunicación. Aquí la habilitación de la terminal. Esto sería el error, si hay algún error del proceso pasado. Y bueno, todo esto de aquí es la configuración típica de la comunicación. Serial. Bit de paridad, bit de stop, flujo de control, etcétera, etcétera. Y bueno, el que nos importa realmente es este de aquí, el carácter de terminación. Este por default es un enter o un salto de línea. Y bueno, también decirle en dónde va a estar nuestro puerto. Aquí damos un clic derecho, crear un control, y si le damos doble clic lo podemos observar en el panel frontal. Y este de aquí es para seleccionar el cono en donde nosotros estamos conectando nuestro dispositivo. Simplemente hay que recordar que debe de reconocerlo la computadora. Si la computadora reconoce el dispositivo, LabVIEW reconocerá también ese dispositivo. Bueno, una vez conectadas estas dos, la constante y el control, podemos ya pasar a la vista de icono. Y bueno, a las salidas vamos a tener básicamente esta misma conexión o este mismo control, pero digamos que se van a estar conectando en cascadas. Y en la parte de abajo vamos a tener un clúster de error, donde nos va a decir si se pudo abrir el puerto o no se pudo abrir el puerto, si hay un dispositivo no conectado ahí. Y bueno, lo siguiente es simplemente qué queremos hacer con el Arduino. Queremos leer, queremos escribir. En este caso ahorita queremos simplemente hacer una lectura del puerto serial. Pero al puerto serial van a estar llegando diferentes bytes o caracteres, y necesitamos decirle a LabVIEW cuántos bytes debe de leer. Para eso tenemos una herramienta que se llama bytes@port, que básicamente lo que hace es decirnos cuántos bytes han llegado al registro de la comunicación serial. Y lo único que me pide es: dime en qué puerto quieres contar esos bytes que han llegado. Le digo que sea a este mismo que acabo de configurar, y también me pide si hubo algún error a la hora de abrir el puerto. Con eso
esta herramienta me va a decir cuántos bytes han llegado al puerto. Por lo tanto, yo ya puedo poner el de lectura. Y este de lectura, lo primero que me pide en la parte de arriba es que le diga en qué puerto puedo leer. Le digo que en este mismo que acabo de configurar. Y también necesito saber si hubo un error a la hora de abrir todo, de contar los bytes. Y en la terminal del centro le digo cuántos bytes debo de estar leyendo. Si todo salió bien y no hubo ningún error, a la salida voy a tener una terminal de color rosa, que es el string o los caracteres que se han leído en el buffer. Y simplemente para visualizarlo podemos dar clic derecho, irnos a string, irnos al panel frontal, irnos a string y aquí a un indicador string. Este indicador pues lo conectamos simplemente a la salida. Y con eso tenemos la lectura del puerto serial. Ahora, una vez que ustedes hayan leído el puerto serial, es necesario cerrar ese puerto serial para que ustedes lo puedan volver a utilizar. Y bueno, ¿qué sucede con este programa? Pues lo que va a hacer el programa es abrir el puerto, después contar cuántos bytes había en el puerto, cuánto han llegado, cuánto ha mandado el Arduino, después leerlos, mostrarlos y finalmente cerrar el puerto. Solamente hay que tomar en cuenta una cuestión del Arduino. El Arduino o cualquier dispositivo que ustedes se conecten en el puerto serial se va a reiniciar al momento de abrir el puerto serial. Entonces, como el Arduino tiene un pequeño programa que se encarga de guardar la programación nueva en la memoria flash, tiene cierto tiempo que entra en modo de programación. Para evitar el modo de programación, vamos a poner una estructura de secuencia, una flat sequence. Esta estructura lo que hace es dar tiempos, esta estructura lo que hace es que ustedes pueden generar secuencias específicas. Por ejemplo, yo puedo decirle primero que quiero inicialmente que se abra el puerto. Después de abrir el puerto, que se espere un tiempo. ¿Cuánto tiempo? Bueno, eso dependerá de cada uno de los Arduinos. Por lo regular, con 2 segundos o 2000 milisegundos es suficiente. Entonces, ¿qué va a hacer el programa? Primero va a abrir el puerto, se va a esperar 2 segundos a que el Arduino reinicie y se restablezca. Va a contar la cantidad de bytes que han llegado al puerto, los va a leer, los va a mostrar en el string y se va a cerrar el puerto. Eso es todo lo que va a hacer el programa. Entonces, bueno, lo podemos probar. Corremos una sola vez el programa, esperamos 2 segundos y tenemos la lectura. Vuelvo a correrlo y tengo otra lectura. Si yo quiero tener lecturas continuas, ¿qué debo de hacer? Bueno, pues debo de estar repitiendo solamente esta parte. Para repetirla, bueno, podemos poner una estructura while. Y bueno, tenemos que decirle que se esté repitiendo de forma infinita hasta que yo le diga que se detenga. ¿Y cómo le voy a decir que se detenga? Bueno, puedo poner un botón de stop. Y cuando yo presiono ese botón, se detiene el programa. Ejecuto el programa. Y bueno, ahí tengo la lectura. Es muy rápida, por lo tanto no se ve. Hay que poner un temporizador. Voy a copiar este mismo
pero lo voy a poner menos tiempo, unos 50 milisegundos. Y bueno, ahí está. Voy a poner un poco más de tiempo. 250 milisegundos, un cuarto de segundo. Y bueno, aquí tenemos la lectura. ¿Qué hace el programa? Simplemente leer lo que ya teníamos, lo que estamos enviando por el puerto serial. ¿Qué debemos de tomar en cuenta? Número 1, que este programa, forzosamente para que el dato se vea correcto, necesita que ustedes manden un enter. ¿Dónde se está mandando el enter? Bueno, en el Arduino, cuando ustedes ponen este LN. ¿Qué pasa si le quitamos ese LN? Bueno, pues vamos observando el dato. Si lo vemos aquí en Arduino, pues vamos a tener simplemente una línea de datos. ¿Y eso cómo lo va a interpretar LabVIEW? Pues vamos viendo. Tenemos el programa y empieza a tener esa misma cantidad de datos en línea. Ya no podemos saber cuántos datos, cuántos de esos números es un dato correcto o cuántos de ellos están traslapando. Por eso es importante poner un enter o un carácter que sea determinación. Por eso yo les recomiendo que pongan un LN. Al poner el LN es como decirle a Arduino que dé como una indicación a LabVIEW de que hasta ahí llegó su dato. Vamos a programarlo. Volvemos a ejecutar el mismo programa y tenemos el dato limpio. Y bueno, esa es comunicación serial.